Saludos a quienes se conectan a esta hora a través del canal Cultura. Estamos desde la sala Carmen Clemente Travieso en la Galería de Arte Nacional. En este momento, una de las presentaciones que cierran esta Feria Internacional del Libro de Venezuela en este domingo 20 de noviembre. Se trata del libro La Escritura Interminable del señor José Gregorio Vázquez. De inmediato comparto parte de su biografía. Es un poeta y catedrático nacido en San Cristóbal, Venezuela, en 1973. Profesor de la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes en Mérida, integrante de la Red Internacional de Investigadores de la Literatura Comparada. Ha publicado Palabras del Alba, Lugares del Silencio, Ciudad de Instantes, Bogotá, Siempre Palabra, El vago cofre de los astros perdidos, antología del poeta ecuatoriano César Dávila Andrade, El fuego de los secretos, La tarde de los candelabros, La noche del sol, antología que reúne una selección de su poesía, Solamente el olvido, Mínimo esplendor y Decir un día en el año 2018. Sus trabajos sobre poesía han sido publicados en distintas revistas de literatura y de estudios históricos como Contextos, Cifra Nueva, Humanidad del Sur y en distintos portales electrónicos como Vallejo y Co. en Perú y Bichito, Ecuador. Además ha sido editor y compilador de la obra literaria y ensayística de J.M. Briceño Guerrero bajo los títulos Mi casa de los dioses y El alma común de las Américas. Presentaron así una selección de sus libros y uno inédito. Se trata de José Gregorio Vázquez y hoy su libro es presentado por el escritor también andino Julio Borromé, nacido en Valera, Estado Trujillo, poeta, investigador y ensayista, coordinador de la Cátedra Mario Briceño Iragorri de Trujillo, magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de los Andes, Núcleo Trujillo, colaborador del suplemento cultural Letra Caracas y Pie de Página. Ha publicado los libros de ensayos escritos desde el monasterio, Los intelectuales y la filosofía de lo popular, Hacia una filosofía del mestizo y El desencuentro de los géneros literarios en la obra de José Manuel Briceño Guerrero. Crítica de la lectura instrumental, del sentido, la interpretación y el libro en Venezuela, América Latina, Ecología, Liberación y Utopía. Ha publicado los poemarios Tiempo de pájaros dormidos, Camisa de plumas, Salmos al exilio, Desnuda te ves más alta, Genealogía del bosque y Metafísica del tartamudo. Ha sido ganador de la primera Bienal de Poesía Manuel Felipe Rugeles y ganador de la primera Bienal de Poesía Gustavo Pereira, coganador de la Bienal Félix Armando Núñez y ganador del concurso de becas de estímulo a la creación literaria CENAL. Sus ensayos, poemas y artículos literarios, políticos y culturales han sido publicados en Revista Nacional de Cultura, Imagen, El Arte del Ser y en distintas revistas venezolanas e internacionales. Les damos la bienvenida entonces a José Gregorio Vázquez, escritor del libro que hoy se presenta acá en la Carmen Clemente Travieso de la mano de Julio Borromé. Bienvenidos y muy buenos días. Gracias, gracias. Gracias, buenos días. Bueno, es un placer para mí presentar el libro de José Gregorio Vázquez, con quien he tenido una larga y fructífera amistad, tanto en el campo de la literatura, en las letras, como en la vida misma. A José le conocí un tiempo que no recuerdo, pero siempre estuvimos conectados a través de un maestro que nos enseñó a estar juntos, a compartir la palabra y a estudiar, fundamentalmente estudiar la literatura y a pensar nuestro lugar en el mundo. Y ese fue el maestro José Manuel Briceño Guerrero. A José me acerqué por vez primera a su poesía. Yo le planteé la posibilidad de editar una antología poética de José en Fundarte cuando Freddy Ñáñez era el director de Fundarte, y así lo hicimos. Y imprimimos en ese editorial un libro, una antología que se llama La Noche del Sol. Yo mismo pues le hice la contraportada de ese libro y estuve trabajando la poesía de José Gregorio Vázquez durante un tiempo. Tanto fue así que en este libro, que está publicado en la editorial La Castalia, que se llama Salvo el fulgor, es un libro que recoge algunos ensayos de algunos escritores venezolanos, en donde está un ensayo mío que se llama La Casa de la Soledad, que es un texto sobre ese libro que se llama Decir un día. Entonces, bueno, yo me he acercado a José, a su poesía, a la palabra que él entona desde su casa, desde sus ancestros, desde su neblina, desde su lugar de origen. Y es una poesía que nos invita a reconocernos en nosotros mismos,
a buscar esa casa que está y que no está, a recorrer esos caminos del dolor, del desarraigo. Y es una poesía que nos invita pues a centrarnos y a descentrarnos, a buscarnos, a perdernos, a reconocer el lugar y a llevarlo consigo como esa casa que nunca nos abandona. En este día de hoy me sorprende porque no hay diría, una diferencia en este libro de ensayos que presentamos hoy con su poesía. Si bien el género se escribe de una manera formal distinta, es la misma búsqueda. La búsqueda de José es una búsqueda profundamente del ser poético, y eso lo podemos hallar en este libro de ensayos, que justamente es un compendio, es una lectura poética de algunos escritores y poetas venezolanos y latinoamericanos. Incluso llega a incluir dentro de su texto dos poetas fundamentales para nuestra razón común, nuestra razón poética común, como lo es Miguel Hernández y Federico García Lorca. Este es un libro de ensayos que continúa desde otro punto de vista la noción que tiene José Gregorio Vázquez de la poesía. Ensaya un texto o textos que tienen que ver directamente con la búsqueda de su ser poético. No hay distinción en la esencia de la escritura de José Gregorio Vázquez. José Gregorio Vázquez es un lector de poesía y es un poeta esencial. Yo diría que estos ensayos que José intenta abordar y descifrar en su libro es su alteridad. José trata de encontrar sus tradiciones, sus hallazgos, sus fuentes, su luminosidad y su oscuridad en esos poetas que él recrea alegremente y también con un dolor muy profundo, por cuanto la poesía no se escribe sino con esa aridez, con esa especie de búsqueda y de desasosiego que es la búsqueda del ser. Yo me tomé el trabajo de escribir unas cuartillas porque siento que, como lo dijo mi paisano Eduardo Vilori en la presentación del libro de Ana María Oviedo, que a veces las presentaciones se tornan improvisadas, muchas veces los presentadores no leen el libro por completo, entonces es justo que nosotros hagamos un trabajo consciente, con cariño, con amor, y que demos cuenta pues de lo que nosotros leímos en este libro y podemos ofrecerles a ustedes una mirada, una perspectiva de lo que nosotros pensamos, sentimos y enhebramos en un texto breve que quiero compartir con ustedes, que es finalmente mi lectura. No voy a hablar de mí, sino voy a hablar de José Gregorio Vázquez y de su libro. Así que les ruego un poquito de paciencia, no es muy largo y yo creo que va a permitir que José y ustedes y yo podamos entonces entablar un diálogo acerca de su libro. La presentación del libro, La escritura interminable, 20 poetas bajo palabra. El libro de José Gregorio Vázquez, La escritura interminable, 20 poetas bajo palabra, ediciones Asirema 2022, es un recorrido amoroso por los territorios abisales de la poesía. Es un libro homenaje y celebratorio, es un libro tributo y encomiástico. Lo anima la búsqueda secreta del poema y la ordenación de un canon personal de la poesía latinoamericana. No obstante, José dona al lector, fuera de la geografía espiritual de nuestra América, las voces de los poetas Federico García Lorca y Miguel Hernández. Me parece que, en todo caso, estos dos últimos poetas se inscriben también en esa voluntad de José por traer al presente otras tradiciones y de empalmar algunas constantes temáticas con los poetas de este lado del mundo. Me refiero al primer grito del que nace, el grito de dolor, el grito de la angustia, el grito de lo trágico, y también a esa indagación secreta que hay en todas las lenguas y en todos los sonidos, comunes en todos ellos, y que marcan los momentos álgidos del poeta y su vida. José se presenta en este libro como un lector de poesía. Su íntimo acercamiento a los poetas es un acto de fe que alumbra su propia búsqueda. Es un intento de reflexión especular, en tanto que mira, participa y experimenta también el estremecimiento de la palabra, la ajena y la propia. Su lectura de los poetas no tiene un carácter conclusivo, sino constituye un hacer continuo y en perspectiva de la poesía latinoamericana
a la que le dedica entrega, paciencia y devoción. El libro de José alumbra una perspectiva de la poesía de nuestra América. Cada nueva lectura alumbra una nueva perspectiva. Cada nueva interpretación es una nueva valoración de las cosas. En este sentido, la escritura interminable, 20 poetas bajo palabra, cumple su vocación de ser una lectura personalísima. La lectura del libro de José ofrece la posibilidad de encontrar una cuestión primera como principio, una afirmación primera y las voces poéticas que de ella dependen, un punto de vista otro y cromáticos paisajes, una perspectiva y una hondura. En este horizonte, José invita al lector a mirar un carácter más ontológico que nos habla del fundamento del poeta, que no es otro que la palabra. La palabra preserva y manifiesta, es testigo y ausencia, canta el dolor y el desamparo. Leyendo los ensayos de José, uno se percata de que la palabra es una fuerza que se instaura, resistiendo a esa fuerza ya erguida que es la fuerza del olvido. Y sin embargo, el olvido le es inmanente a la memoria. Y esta paradoja inconmensurable, que son dos palabras que usa José, y esta paradoja inconmensurable es también otra de las constantes que hallamos como hilo de Ariadna entre las páginas del libro. El olvido y la memoria, entendido en determinadas tradiciones de la poesía latinoamericana y que representan los arraigos donde los poetas abrevan su sé metafísica, y por qué no seguir a contracorriente y emparentar la memoria con la virtud, como lo enseña Nietzsche, y que en poetas como Jaime Sabines, de los preferidos de José, se hallen toda su fuerza del decir y de la perseverancia. En estos momentos quiero decir un poco más sobre el empleo del carácter dicotómico del olvido y la memoria en la propuesta de José, pero no puedo sino suspender este deseo mío y proseguir con otra idea que está latente y que de inmediato voy a poner delante de ustedes. Uno no puede menos que cotejar provisoriamente, sin ánimos comparativos, el libro de José con aquel, primero dentro de la crítica literaria venezolana, en que se establece un canon y una lectura de algunos poetas. El año de 1975 aparece publicado en Venezuela un libro fundamental en el campo de la crítica literaria y en estricto en el campo de la poesía. Me refiero al libro de Guillermo Sucre, La máscara de la transparencia, cuyo subtítulo, Ensayo sobre poesía hispanoamericana, especifica el sentido de sus reflexiones. A pesar de las ausencias de algunos poetas en esas páginas esenciales, en el libro de Sucre, el libro de este autor es una referencia que no se puede soslayar, si es todavía útil acercarse a la poesía y dar cuenta de su decir, dado que su interpretación es realmente costosa. Yo pienso que la crítica es necesaria siempre y cuando deje escuchar algo nuevo de la poesía, crítica que no imponga juicios absolutos y categorías insípidas, sino que esa extensión del poema, su otro decir. Han pasado 47 años de la publicación del libro de Sucre, y yo tengo la impresión que desde ese tiempo la crítica literaria ha permanecido en una especie de interludio, de registro casi imperceptible. Y justamente porque la crítica necesita para su resurrección audacia y riesgo, imaginación y rigor, es que el libro de José Gregorio Vázquez cubre ese desierto con una remozada lectura de los poetas de nuestra esencial poesía latinoamericana y dos poetas de la España profunda, la de entrañable nostalgia, Federico García Lorca y Miguel Hernández. A pesar del empeño de José de demarcarse de los resabios hermenéuticos de la crítica y de ponerse del lado de los poetas, yo sí creo que hay en sus reflexiones indicios lo suficientemente marcados como para leer claramente que José plantea en su lectura de los poetas una poética de la poética o una poética de la metapoética. Un decir desde la poesía misma, desde la palabra y el silencio. Esto es claro, pero a pesar del retorno a la poesía misma, no puedo dejar de señalar que subyace en esa búsqueda conjeturas de una teoría del hacer poético, de lo que es esencial en la palabra del poeta y del lugar que ocupa en el mundo. El libro que presento ante ustedes es un tejido de voces que urde el telar poético que nunca termina, sino sigue hilvanándose en la medida en que las tradiciones, otra de las constantes temáticas en la escritura de José, permanecen resguardadas en el poema, lejos del puro caos que solo dice de la incertidumbre y la destrucción del mundo. La incertidumbre y la violencia, otros términos transversales en el libro, son las claves para entender cómo el ensayista José introduce el concepto de las tradiciones en la poesía de Juan Calzadilla, Hellman, Adún, Blanca Varelli,
Paz, Borges, Sabines, Dávila Andrada, Ernesto Román Orozco y Palomares. Tradiciones de las culturas ancestrales, de las cosmogonías indígenas, del imaginario y de las lenguas prístinas, del hermetismo y de la estancia esotérica. Estas últimas palabras son de José, como refiere de la poesía de Dávila Andrade. Tal vía constituye una indagación que se da ante todo como un sentir. Es la de una continuidad fusión de las tradiciones en lo que permanece en la palabra del poeta. Este decir es resguardo de la palabra, palabra transfigurada en poetas de otras generaciones, es la alternativa ante la inoperancia de fórmulas posmodernas y es la de optar por una vía luminosa y auténtica en medio de la literatura gaseosa de estos tiempos de incertidumbre y relativismo. La fuerza de las tradiciones de nuestra poesía es diversa, tiene múltiples formas de recepción y transfiguración en la expresión concreta de cada poeta. José descubre en esa otra mirada la poesía de Juan Calzadilla. ¿Qué descubre? La presencia de lo raizal, de lo telúrico, y con esto arraigo a la memoria de Altagracia y sus zonas de memoria, es con lo que el poeta propone un antídoto contra la alienación y la locura de la urbanidad. Es la crítica de lo cotidiano, de la realidad y de todas sus formas de embrutecimiento, el vínculo que une a Calzadilla con los poetas Hellman y Juarros. Es una poética de la denuncia. José dice, el poeta es un crítico severo de lo cotidiano. O la tradición hallada en la nocturnidad y la muerte en Xavier Villaurrutia, el poeta de la modernidad, o la del poeta Ernesto Román Orozco, que despierta en la poesía breve y en la señal de la levedad, de otra levedad, la de la niebla. Lorca y Miguel Hernández, apegados a la tierra, como Ramón Palomares y Dávila Andrade, que desentrañó la tierra andina. Así, el libro de José es una apuesta a lo mejor de las tradiciones de la poesía latinoamericana. Y estas tradiciones producen un sentido y una repercusión de las voces centrales y de la tierra, es decir, sobre la palabra fundacional que nombra la casa, el pájaro, el río, el árbol, la ciudad antigua y la moderna, nombra lo que permanece contra la incertidumbre y el vacío de la cultura, la literatura y la poesía del Spring. De otra forma, nunca la poesía irá más allá de lo que cada poeta dice, sino se integra a las diversas tradiciones que José registra en el sentido de una continuidad discontinua, que es distinta en tanto la poesía no es un camino, sino esencialidad que nada tiene de esperable, es vida, revelación, asombro. Así, José, al inicio de cada ensayo, dona al lector una breve reflexión en torno a la poesía y al poeta. En este sentido, yo creo que se hace teoría de la poesía. No se trata del saber teórico acerca del poema, sino de cierto preludio que intenta caracterizar el espacio de la poesía como un campo de posibilidades, todas ellas hallazgos que siguen sus propios senderos, como una especie de secuencia natural en que es indispensable llegar al otro, de manera absolutamente ligada a las tradiciones. Ese breve preludio introduce al lector en ciertas consideraciones acerca de la poesía, el poema, el poeta y la palabra. Y José halla en cada poeta la condición necesaria no para definiciones y conceptos, sino la ruta elegida es la intimidad de la palabra como puesta al servicio de lo esencial. Es el hallazgo de la poesía intimista. En esta tradición intimista José halla al poeta Raúl Gómez Hattin y a la poeta Alejandra Pizarnik o Pizarnik. Es otra tradición, otras son las palabras y los motivos presentes en estas poéticas del dolor, del destino y la derrota. Estos motivos son expresiones del alma del poeta y de su visión del mundo y de la vida. Pero no se puede soslayar, y es de una importancia capital, ubicar a los poetas del siglo XX en medio de las dos guerras mundiales y de la guerra civil española, es decir, los poetas y sus poéticas están signados por esa funesta estrella de la muerte, la desesperanza y la orfandad. Sin embargo, puedo decir que la fuerza del olvido no ha vencido esa nueva fuerza que es la de la memoria. En este preciso momento, súbitamente, se me hace presente la poesía de Paul Celan, otro de los poetas entrañables de José. Ahora pregunto, ¿acaso no recupera José las tradiciones de la poesía latinoamericana y las de otras tierras para redescubrir lo que el poeta intenta salvar y poner en resguardo bajo palabra?
Esa búsqueda secreta del poema, allá en la palabra de Ramón Palomares, Dávila Andrade, García Lorca, Olga Orozco, Miguel Hernández, Julio Cortázar, Antonio Porcia, Blanca Varela, es la ruta por donde asomarnos a seguir esas huellas, los dioses, las piedras, los símbolos, los indicios, la infancia, las casas, de esa otra realidad que yace en las tradiciones y que permanece en memoria. Esta es la ruta que siguió Heidegger. Toda su propuesta poética es el retorno a las fuentes. Es una propuesta rememorativa, mítica. Se han ocultado los dioses, pero no han desaparecido. Solo la poesía, su palabra, la del poeta, evoca escondiendo esa otra realidad. La época actual niega y hace todo lo posible por desacralizar y poner a circular como baratijas posmodernas los vestigios, la palabra fundacional, los mitos y las antiguas tradiciones. Las apreciaciones de José en torno al oficio del poeta refieren su apostolado, su misión. En la poesía de Dávila Andrade, el poeta se ocupa de desenterrar la tierra andina. En Jaime Sabinas, el poeta es el testigo del hombre, de las cosas, del acto amoroso. En Olga Orozco, dice José, el poeta tiene una misión no prevista. Quizás él mismo nada sabe, pero la poesía entraña ese andar. En Octavio Paz leemos dos pareceres. El poeta será siempre un perseguidor y un perseguido que quebranta la casa del verbo. Y un poeta vive la forma y el amparo de la memoria. En Borges escuchamos, el poeta busca que el hombre moderno no sostenga su vida en las ideas falsificadas de los mitos caídos y de imágenes inconscientes y degradadas. En Hatin, dice José, el poeta es un iluminado. Adún y su entusiasmo por las voces de esos padres culturales que avivaron y sostienen aún esta tierra profunda. La casa del poeta Palomares y el silencio de cadenas. Y finalmente el humor corrosivo, la antipoesía de Nicanor Parra. Solamente dejamos constancia en esta última parte del ensayo de José sobre otra tradición milenaria donde abreva el haiku y que en Venezuela haya correspondencia, recepción y transfiguración en la poesía de Wafi Sali, Reinaldo Perezó, Gustavo Pereira y Freddy Ñáñez. Quiero decir más, pero otra vez suspendo este deseo mío. Quiero ahora darle la palabra a mi amigo y poeta José Gregorio Vázquez, quien más que el propio poeta, para que nos cuente su experiencia en el sentir y el hacer de su libro, La escritura interminable, 20 poetas bajo palabra. Gracias. Bravo. ¿Cómo estás? Saludos, Raúl. Un libro es un motivo profundo de celebración y cada vez que tenemos la posibilidad de acercarnos a un libro de algún amigo o un libro desconocido, entramos en diálogo con su mundo, con sus magias, con sus derrotas, con sus grandezas y también con sus limitaciones. Creo que los libros son una enorme posibilidad para redescubrir lo que también somos nosotros a partir de la escritura. Cuando yo me propuse la posibilidad de escribir ensayos sueltos sobre la poesía latinoamericana, me propuse hacer un viaje, primero por los poetas que había conocido, con los que tuve el privilegio de haber pasado días en algún momento de mi vida. Desde finales de los años 90 comencé a acercarme a la poesía con esa necesidad de descubrir más allá de los libros lo que encarnaban también la vida de los poetas, lo que encarnaba también para ellos sus alegrías, sus desesperanzas, sus nostalgias, sus derrotas. Y así comencé a trabajar, quizás muy en silencio, reflexiones sobre el lenguaje poético y reflexiones sobre la poesía misma a partir de obras que para mí fueron siempre no solo capitales, sino compañías. Yo soy de los que viajo con libros, aún viniendo a una feria de libros, porque siento que algunos libros para mí son una enorme compañía.
y me siento realmente acompañado, incluso cuando viajo a lugares donde estoy solo, porque un libro de un amigo entrañable o un libro de una tradición importante en la lectura sostienen casi que en vilo mi cotidianidad. Y es así como yo me voy acercando profundamente a lecturas, a modos de ver el mundo, a formas, a maneras de escritura, a movimientos incluso, a maneras especiales de escribir. Y he hecho un pequeño mapa. Este es un primer intento que hemos hecho en esta colección de ensayos, un pequeño mapa de lecturas muy cercanas de poesía latinoamericana. Comienzo con un libro, comienzo haciendo un ensayo con un libro de Juan Calzadilla, y luego lo que hice fue un acercamiento desde mi punto de vista, desde mi particularidad de lectura, un ensayo cercano a la experiencia de haber compartido con Juan y de seguir compartiendo con Juan una especie de cercanía en el mundo de la búsqueda del lenguaje, en la comprensión de la palabra poética y en la intención también de recorrer a partir de ese mundo las otras cosas que están detrás del poema. Y así hago un viaje a través de la obra de Juan Gelman, de Roberto Juarros, de Jorge Enrique Adún, que le conocía a comienzos del año 2000, cuando yo decidí embarcarme hacia el sur, viajando hasta el Ecuador en primera instancia, trabajando con Jorge Enrique Adún, con Jorge Dávila Vázquez, sobrino de Dávila Andrade, porque yo iba detrás de la poesía, más que de la poesía del aire, de la poesía de César Dávila Andrade. Y pude vivir en Cuenca un tiempo y caminar Cuenca y recorrer el Tomebamba y caminar por las calles antiguas de Cuenca y recorrer y respirar un poco ese aire de la tradición de la literatura del sur, del sur de la América. Y así bajé hacia el Perú y luego a Bolivia y llegué hasta la Argentina y pude estar... Conocí la esposa de Roberto Juarros, a Laura Cerrato, con la que tuve conversaciones realmente maravillosas. Roberto Juarros había estado en Mérida en los años 70, vino a este famoso congreso de la paz, sobre el exilio, los grandes temas que están en nuestra poesía latinoamericana, sobre todo este momento. Esos viajes, de alguna manera, para mí llenaron otra página, me permitieron ver otro lado del poema, otro lado de la poesía, ver la piel del lenguaje mismo y ver el sufrimiento y el dolor y la alegría y la desesperación y el exilio, como en la obra, por ejemplo, de Juan Gelman. Para mí, pues, son unas obras fundamentales que siempre he tenido conmigo, que siempre he tratado de revisar y de leer. Y el título de este libro de alguna manera enarbola esa idea. No termina uno nunca de escribir, no termina uno nunca de reflexionar sobre una obra. Es infinita la posibilidad, porque cada vez que nosotros volvemos a pasar los ojos por las palabras de algunas obras importantes o capitales, volvemos a encontrar otros temas, volvemos a reencontrarnos con otras reflexiones, volvemos a encender otras posibilidades, volvemos a prender la lámpara que ilumina o que oscurece las palabras. Y eso es lo que uno trata de hacer a la hora de poner en palabras ese otro mundo del lenguaje que está detrás de cada uno de los poetas, que además es un camino también de lectura por una tradición poética, que es la tradición poética que a mí particularmente me ha sido muy vital. Entonces, este viaje por 20 poetas de Latinoamérica y por 2 poetas y por 2 voces fundamentales que con los que cierro, que son realmente para mí muy importantes, que es la voz de García Lorca y la de Miguel Hernández, hacen de este volumen un viaje por la poesía y también un viaje por el lenguaje de esa poesía y por sus temas y por sus cercanías.
es una especie de intento. Yo creo que toda escritura siempre es un hallazgo, pero también es un intento y humildemente es una posibilidad que puede abrir otras posibilidades mayores y que yo creo que lo que me permiten es seguir pensando y seguir reflexionando. Y ando detrás de un libro de ensayos sobre poesía venezolana en particular, pero lo he estado escribiendo con mucha calma, con mucho tiempo, porque quiero seguir pensando lo que hemos sido nosotros en tanto herederos de una tradición que arranca a comienzos del siglo XIX y que aún vive y pervive y suena y se mueve en nuestra poesía contemporánea. Yo tengo una tribuna en la que constantemente estoy mirando con bastante gratitud la vida, la lectura de la poesía venezolana, y es que soy docente en la universidad y entonces me tropiezo enormemente con muchachos que están empezando a escribir y que se sostienen su escritura a partir de epílogos, a partir de breves epígrafes que no hacen sino recordar su tradición. Para mí eso es muy, muy significativo. Muchachos que apenas comienzan a escribir y que viajan enormemente en el tiempo para traer de nuevo ese aire, esa voz, ese sonido puro, ese aroma de otro tiempo en nuestra tradición literaria. Tenemos una tradición literaria maravillosa en Venezuela, una tradición literaria profundamente vital y que yo estoy seguro nos va a seguir dando enormes regalos, enormes posibilidades y sobre todo nos va a seguir trayendo la intimidad de lo que somos para que aprendamos también a redescubrirla, a revisitarla y a reencontrarla. Solo así podemos sentirnos propiamente cercanos a esa tradición. Y yo soy de los que piensa que la tradición es la que nos sostiene y es la que nos ayuda a seguir adelante, porque sabemos y debemos estar conscientes de que debemos saber de dónde venimos, de dónde viene nuestra poesía, de dónde viene esa musicalidad nuestra tan íntima, de dónde viene ese fuego secreto del lenguaje, de dónde viene esa tradición, de dónde viene ese diálogo profundo, de dónde vienen todas esas voces que hoy nos encuentran y nos permiten y nos ayudan a comprender quizás un poco más cada día eso que somos. Quisiera leer como pequeño ejemplo de estos textos, porque no son realmente unos ensayos propiamente, son una especie de viajes poéticos por la vida y la obra de algunos de estos poetas que para mí, como les dije, son vitales, me acompañan, me ayudan a seguir, me ayudan a pensar, me ayudan a mirar por dentro lo que es y lo que ha significado el lenguaje, el sonido, la musicalidad, el juego de las sílabas secretas, la íntima desmesura de la palabra que no hace sino despertar profundamente la tierra de donde somos, la tierra que aún nos habita, la que nos sostiene profundamente cada día, porque nosotros somos esas casas, somos esos territorios, somos esos lugares, somos esa magia, somos esas voces, somos esos rostros, somos de alguna manera también eso que nosotros constantemente escuchamos en la voz de los otros. Somos la poesía que no está escrita, somos la poesía que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros fueron regalándonos, ofrendándonos a cada momento. Creo que eso es lo que en el fondo quiero recuperar para mí, recuperar también para este momento, un momento que tiene unas fragilidades enormes, porque nos detiene en otras desventuras, y yo soy de los que insisto enormemente en que tenemos que volver sobre esos ríos profundos que nos habitan, para poder decirnos propiamente nuestra identidad, para poder decirnos nuestra voz, nuestro lenguaje, nuestra tradición,
nuestra magia, y todavía hay magia profunda en Venezuela, maravillosa, y no hacemos sino vivir bajo la gratitud de esas herencias, porque eso es lo que realmente nos va a permitir seguir hacia adelante, seguir haciendo, seguir batallando, seguir construyendo, seguir fortaleciendo, seguir creyendo profundamente en que eventos como la feria, el libro, nos ayudan a dialogar, a encontrar otras posibilidades, a manifestar lo que nosotros pensamos y sobre todo a construir para el mañana algo para esos otros que vienen detrás, para ellos que también quieren aprender a leer el país, para ellos que quieren también leer y escuchar la tradición, para ellos que quieren y desean y anhelan volverse sobre sus más veladas, sentidas y entrañables herencias. Voy a leer un fragmentito de un texto que para mí es capital, es maravilloso y yo estimo muchísimo, y es mi acercamiento a la poesía de Miguel Hernández. Y lo rescato en este momento porque Miguel Hernández nos enseñó enormemente que todo es posible si andamos, si nos sentimos protegidos por la palabra, que todo es posible si la palabra nos habita, que todo es posible a pesar de la trasiega, del dolor, de la furia, del tormento, si uno se siente acompañado por la palabra, si uno se siente acompañado por los libros, si uno se siente apoyado y sobre todo comprendido por el lenguaje. Miguel Hernández, el lugar secreto de la poesía. Un pequeño verso de Miguel Hernández. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. La madrugada del 28 de marzo de 1942, luego de varios días sin poder hablar, apenas comunicándose desde el silencio a través de sus ojos ya agónicos, le visita la muerte al poeta Miguel Hernández. Ahora ya nada ni nadie podía detenerlo. Las huestes de la opresión franquista que quisieron ocultar la fuerza de esta palabra íntima de la tierra ya no pudieron retenerle más. Nunca se doblegó ante otros principios que no fueran los más íntimos y sinceros por los que vivió, por los que creyó en la poesía y en el alma sencilla de su pueblo ignorado. Luchó contra la injusta opresión que derramó sangre por toda España en un momento infausto de su historia. En sus últimos días escribió desde el más auténtico dolor y soledad que acompañan a un poeta en la vida. Escribió en esos viejos papeles, en esos pequeños y olvidados trozos dibujó la esperanza, la pena, el trago más amargo del hombre que atravesó su patria, pero también escribió la vida, escribió el sueño de una vida que dejaba a su pequeño hijo como herencia, sabiéndose ya en los días más postreros. Desde ese silencio último que sopló aquella madrugada para volverse poesía, desde ese lugar secreto donde estuvo por muchos años su palabra, recordamos la obra y la trágica muerte de un poeta que sigue cantando lo que somos, lo que seremos, lo que son nuestros anhelos, los sueños ignorados de nuestros pueblos. Los cantó con palabras nacidas de la magia del lenguaje puro y sencillo de la poesía. Los dejó escritos en una obra singular que seguimos leyendo aún para poderlo escuchar desde la lejanía. Su voz sonaba desde lo más hondo de la tierra y gritaba desde allí al corazón de una España enlutada. Su palabra, nacida del aire transparente de Orihuela, siempre mantuvo la sonoridad secreta de la poesía que se hizo Miguel Hernández, que se hizo España, que se hizo canto de los pueblos, de esos pueblos abatidos y aniquilados, que se hizo canto profundo del dolor, de pena, de esperanza, de lucha, de música, de una música que haría de esos años infaustos en la historia de un país natal un eco inolvidable para el tiempo.
son un poco así los acercamientos que yo he hecho sobre estos poetas. Si se dan cuenta, no son unos acercamientos ni teóricos ni fingidos, son unos acercamientos de alguna manera íntimos, tratando de entrar en diálogo con lo que significó profundamente no solo su vida, sino también lo que su vida le permitió a la escritura de sus obras. Y para cerrar, un pequeño fragmento de un poeta que también para mí es muy significativo. Bueno, realmente este es un viaje por poetas muy significativos, que es este fragmento sobre Raúl Gómez Hatín, el poeta del Valle del Sinú, de Cereté, Colombia. Morir a solas, nada queda, pero el poeta se esmera en dejar siempre algo, un rastro, una señal, una pequeña luz en el horizonte para otros, así sea confusa, lejana o decadente. Deja un iluminado camino en lo oscuro para el poema, para la palabra que viene detrás, arrastrada por los años, por el dolor, por la soledad, por el sonido puro de la poesía. Deja todo para esa palabra despojada, herida, arrastrada por el lodo incierto de la gloria. El poeta ha caminado a ciegas por estas calles, sabiendo que su ciudad lo lleva a la condena, a la falsa derrota, a la herida de su nacimiento. Acallado, no sabe sino huir. Nada lleva, pero todo viene consigo. Su talego está colmado. Su palabra profunda hace que todo lo demás pase al lento desprecio de los otros. Su mayor recompensa es que ningún extraño pueda ver lo que él, al atravesar el río antiguo, desolado, profundo de cada día en la intemperie, posible solo para vagar inconfundible en la derrota. Es el impulso de ese otro silencio en el poema el que viene a atormentar esta misma página no escrita. Aquí estamos yendo detrás de los lejanos y cercanos rastros de un poeta, de uno singular, de uno que anda a ciegas por la página, sabiéndose mejor así. Solo en la oscuridad puede desnudarse la palabra, solo en la medianía del secreto puede volverse transparente la línea que protege la palabra, sacándola de su cansancio, de su agotado instante de falsedad. El poeta viene caminando así bajo el amparo de una poética de escritura que aún no sabemos decir, que todavía no sabemos escribir. Y para cerrar, un pequeñísimo fragmento de Roberto Juarros, una obra que uno nunca termina de leer, una obra que nosotros no terminamos de visitar. En Venezuela tenemos un sello maravilloso que hizo posible que todos estos poetas nos visitaran a través de libros capitales. Monte Ávila publicó en su momento la 7ª poesía vertical, una obra realmente entrañable, maravillosa, y que quizás debemos volver a tener y que es necesario que volvamos a tener, porque solo así hemos podido mirar lo que significa esa verticalidad de la escritura. Esa verticalidad de la escritura no es otra cosa que la conciencia profunda del lenguaje y que el miramiento profundo de la poesía a través del lugar más secreto, del eco más escondido de la palabra. Dice Roberto Juarros: hemos aprendido a escribir sobre todas las superficies, pero no hemos aprendido a escribir encima del silencio, quizás porque no sabemos escribir en el silencio. Con ese fragmento vertical se cierra la obra impresa de Roberto Juarros, 1925-1995. 14 libros componen su extraordinaria vitalidad y un libro de fragmentos verticales que Laura Cerrato organizó como testimonio final de una propuesta no última.
quizás porque su obra se sigue escribiendo en el silencio más íntimo del lenguaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro José Gregorio, maestro Julio Borromé. Vamos ahora a ponerle unos pétalos. ¿Sí? ¿Estás transmitiendo ahorita en vivo? Seguimos en vivo entonces para Canal Cultura. Los invitamos a ponerse de pie. ¿Quién desea que lo acompañe al bautizo, el libro? Otra dama, ahí está Ana. Sí. Bueno. Felicidades.